Muy bien, queridas mías, bienvenidas a una nueva reunión de nuestro Apocalipsis. Estamos esperando seguir avanzando ahora con el capítulo 10. Pongámonos en las manos de Dios y así comenzamos con una oración, ¿sí? Oremos. Todopoderoso y eterno Dios, permítenos escuchar tu voz como un trueno desde el cielo, de modo que podamos sentir tu presencia y también reconocer tus mandamientos. Que tu palabra sea alimento para nuestra vida, tal como lo es tu presencia en cada día y en cada noche. Y que así, mientras vamos conociéndote, mientras Cristo nos va mostrando tu amor, podamos ir practicando ese amor todos los días de nuestras vidas. Guíanos tú con tu luz hasta que lleguemos al encuentro eterno contigo y con todos los que nos han precedido, en la esperanza de tu resurrección. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Las invito a abrir nuestras Biblias en el Apocalipsis, en el capítulo 10. Falta aún una trompeta. Vamos en la sexta trompeta. Son 7. Hay una visión temporal. Cada trompeta que truena como una voz celestial de Dios va acercándonos a algo que Dios nos quiere mostrar. Ahora veremos cómo un ángel poderoso va a tener una cercanía con Juan visionario, quien a su vez va a tener que hacerse uno con el libro, con la palabra de Dios. Veamos cómo va a suceder esto con el capítulo 10. ¿Les parece? Vamos a partir desde el versículo 1 hasta el 7 y dice así. Luego vi descender del cielo a otro ángel poderoso, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, sus piernas parecían columnas de fuego, y en su mano tenía abierto un libro pequeño. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó con voz potente, semejante al rugido del león. Entonces los 7 truenos hicieron resonar sus voces. Una vez que estos hablaron, yo me puse a escribir, pero una voz del cielo me ordenó: guarda en secreto lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. Y el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha hacia el cielo y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, por el que ha creado el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, diciendo: se acabó el tiempo de la espera.
Pero el día en que suene la trompeta del séptimo ángel y se escuche su voz, se cumplirá el misterio de Dios conforme al anuncio que él hizo a sus servidores, los profetas. Hasta aquí la lectura. Esta es palabra de Dios. Amén. La visión de Juan nos acerca a un ángel diferente. De hecho, el mismo texto ya nos dice que es un ángel poderoso. Un ángel poderoso, como si los otros no lo fueran. Al parecer, este es más poderoso aún. Veamos qué nos dice de este ángel. A ver si nos hace sonar alguna campanita por ahí en la cabeza. Primero es poderoso. Después viene envuelto en una nube. Tiene un arco iris en su cabeza. Su rostro era como el sol, sus piernas como columnas de fuego, y tiene en su mano un libro pequeño. Con un pie se sitúa en el mar y con el otro en la tierra. O sea que, de alguna manera u otra, como que ocupa el mundo, ¿no? Yo me imagino como que está el planeta visto desde el espacio y aparece un gigante que se pone un pie en el Océano Pacífico y otro en Asia, no sé. Tiene una voz potente, semejante al rugido de un león, y hace que los truenos resuenen sus voces. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tipo de características especiales tiene este ángel? Vamos por parte. ¿Se acuerdan de algún espacio en donde haya una voz hablando desde una nube? El Señor en el monte Sinaí cuando instruyó los mandamientos. Excelente. Además, cuando iban caminando por el desierto, también iba en una nube de día y en un fuego de noche. Además, en el bautismo de Jesús aparece como una nube y una voz que habla desde la nube. En la transfiguración también aparece como una voz de trueno. ¿Y quién hace el arco iris? Tú, tú dijiste la otra vez que a Jesús se le identificaba con el arco iris, No, yo no dije eso, ¿no? ¿no? O sea, que el símbolo del arco iris era muy vinculado con la figura de Jesús. Eso entendí, lo tengo anotado por ahí. No, No, no pongas palabras lo en mi boca. tacho entonces. Demuéstramelo. Sí, bueno, pues no lo puse porque se le asociaba siempre al arco iris con la figura de Jesús, pero no No, no, puede no, ser. no. No, Ok, el ok, arco iris, ¿de dónde ya, viene? lo tacho, lo tacho. Viene de la lluvia, po. Después de Ya, la tormenta llega la calma, sale el Claro, sol y siempre aparece el arco iris, la claro, buena nueva. Exacto. ya, pero no les pedí el reporte del tiempo. ¿De dónde viene el arco iris? Me parece que cuando Dios prometió que no iba nunca más a
maldecir la tierra ¿En qué época? después del diluvio, cuando Noé llega. Muy bien, gracias por el esfuerzo. Excelente. Gisela tiene toda la razón. Noé, cuando se baja de la barca después del diluvio, recibe una promesa de Dios. Y en esa promesa, Dios, con el símbolo de un arco iris, le dice que cada vez que vea ese arco iris, va a recordar que Dios nunca más va a querer destruir al ser humano. Por eso el relato del diluvio en realidad tiene un mensaje que es precisamente lo contrario al diluvio mismo. Lo que se quiere es decir precisamente eso, que Dios no va a destruir al ser humano. Y por eso tenemos el arco iris para recordar. ¿Se acuerdan que yo ahí cuando usé el ejemplo del arco iris, esto creo que viene del capítulo 4, que yo siempre pongo el arco iris también en mis mensajes? Porque me gusta recordar que estamos dentro de las promesas de Dios. Y el arco iris lo que hace precisamente es eso, recordarnos que estamos dentro del mundo, del ambiente, del contexto de la fe, en las promesas de Dios, y Dios cumple sus promesas. Por eso, aunque venga un meteorito y nos muramos todos, yo soy convencido de que eso no es un castigo de Dios, porque creo en las promesas de Dios. Y el símbolo de esas promesas es el arco iris, para que las recordemos. Lamentablemente, el arco iris no tiene nada que ver con Jesús, pero sí con las promesas de Dios. Y como las promesas de Dios tienen que ver con Jesús, no estáis tan mal, Karen. El rostro era como el sol, brillante. ¿Recuerdan que las vestiduras de Jesús en la transfiguración se ponen blancas como el sol, brillantes, que no podían mirarlas? Siempre esa luz muy fuerte implica una realidad divina que se compara con la luz más grande que conocemos, que es la del sol. Por eso la comparación es precisamente con el sol. Ese rostro de Dios ilumina, da luz, porque Dios es luz para nuestras oscuridades. Y así las piernas vienen como columnas de fuego, o sea, son como piernas vivas en constante movimiento. Tenemos que imaginarnos las llamas que se mueven, que no están estáticas. Las llamas nunca son estáticas. Estas piernas de alguna forma empiezan a unir el mundo entero. Y muestra un libro pequeño hasta que resuena la voz potente, como la voz potente que habla también en la transfiguración, haciendo callar a Pedro, o la que dice en el bautismo de Jesús: este es mi Hijo muy amado. Este ángel, al parecer, se parece mucho a Dios. Y podemos compararlo con las informaciones que dice desde el capítulo 1 al capítulo 4, ¿no? Repite los mismos símbolos. El rostro del sol, el arco iris, el libro,
el rugido del león, ya todo eso apareció antes y se parece al que está sentado en el trono. Al parecer, este ángel viene con un poder de Dios, o al menos quiere la visión que nos acerquemos a que este ángel tiene un poder especial. No, no es cualquier angelito. Juan quiere empezar a escribir lo que dicen los truenos, pero se le llama la atención y dicen que guarde en secreto lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. Como que esa experiencia, al parecer, no es para comunicarla al resto. Quizás es parte de una liturgia. Pensemos que acá hay un gesto litúrgico, ¿no? Al levantar la mano derecha hacia el cielo y jura por Dios de que el tiempo ha acabado. El tiempo de Dios viene hacia nosotros. En la Biblia hay 2 palabras que hablan de tiempo. Está el cronos, que es el tiempo cronológico, ¿no? Las horas del día, etc. Y está el kairos, que es el tiempo de Dios. Cuando hablamos del tiempo de Dios, hablamos de un tiempo que excede nuestras capacidades mentales para reconocerlo y al mismo tiempo provoca en nosotros esperanza. ¿Por qué? Porque es el tiempo de Dios. Entonces, cuando a mí me dicen que faltan 5 horas para que llegue la visita, por ejemplo, yo puedo prepararme para esas 5 horas y recibir a las visitas que tengo en la casa. Pero cuando se me habla del tiempo de Dios, debo entender inmediatamente que ese tiempo es algo de Dios y que yo lo espero con esperanza porque confío en que Dios tiene el tiempo correcto. Entonces, por un lado se me dice que el tiempo se acabó. El tiempo, como ya sabemos, de la opresión romana. Pero hablamos de un tiempo de Dios. Entonces, no es que yo salgo automáticamente afuera y digo, ya listo, libertad para todos los cristianos y esto es perfecto. No, sino que el Kairos habla del tiempo divino, de un tiempo en el cual nosotros nos fortalecemos y volvemos a recordar que creemos en un Señor de la historia, en un Señor del tiempo, en un Dios que está por sobre los poderes humanos. Y el tiempo se acaba, es precisamente el inicio de un tiempo de esperanza. Porque el tiempo del terror termina cuando pierdo el miedo al terror. Porque el tiempo de Dios es el que ahora empieza a resurgir entre nosotros y para nuestras vidas. Se acabó, dice, como un trueno. Se acabó. Declara que se acabó el tiempo de espera. Porque ya viene la 7ª trompeta del 7º ángel. Y se va a escuchar su voz. Y nosotros esperamos escucharla pronto. ¿Y qué es lo que va a suceder? Se cumple el misterio de Dios.
¿Qué evento más profundo? Se revela, se cumple el misterio de Dios, el sacramento de Dios, la revelación máxima de Dios. Es decir, Dios va a mostrar su poder. Y es lo que esperamos. El poder del ser humano ya lo vimos. Queremos que Dios ahora muestre su poder, que se revele el misterio. Tal como lo hemos escuchado de sus servidores, los profetas, después los apóstoles, y cada vez que nos es predicada la palabra. Se revela el misterio, es decir, que al fin sabremos quién es Dios. En su infinitud, en su eternidad. Es un misterio que supera totalmente nuestra humanidad y la fragilidad de nuestra humanidad. Es tener de frente el rostro de Dios, que no tiene rostro. Es tener enfrente la potencia de Dios, que supera todo entendimiento humano. Es estar frente al Dios creador, cuando ni siquiera somos capaces de poder ver su creación entera. Es llegar a ese nivel de comprensión celestial que es absolutamente imposible dentro de nuestras vidas y fragilidad mortal. Estamos frente a la promesa de conocer a Dios en plenitud, no a medias como lo tenemos hoy, sino en plenitud. Porque lo que nosotros sabemos de Cristo, de Dios, es lo que Cristo nos dice. Ahora lo veremos enfrente. Y recordaremos la palabra predicada, recordaremos las promesas, recordaremos las lágrimas, los llantos, y veremos cumplidas las promesas de Dios. Yo veo esto como la esperanza después de la muerte. Porque nadie sabe cómo va a ser lo que Dios hará con nosotros en la resurrección. Cada uno tendrá una imaginación especial. Algunos estarán en un paraíso tomando caipiriñas con alguien echándole aire. Otros estarán revoloteando y jugando con sus seres queridos que partieron antes. Otros quieren estar solos y que nadie los moleste. Cada uno de alguna forma u otra se imagina qué es lo que va a pasar en el cielo. Y eso es el misterio. Y lo más bello, y nunca se equivoquen en hacer lo contrario, es imaginárselo. Pero siempre teniendo en cuenta que esto es de Dios. No podemos controlar el paraíso, ni las promesas, ni el cielo de Dios. Precisamente el hecho de que es un misterio es lo que nos da esperanza. Porque al momento en que empezamos a controlar el misterio, entonces abusamos de él. Como por ejemplo, lo que sucede cuando las promesas celestiales se transforman en una realidad tangible. La famosa
promesa de las vírgenes en el cielo para los musulmanes, por ejemplo, ¿no? Una promesa muy malentendida y ultramachista. Pero ¿qué es lo que hace? Te hace trabajar por una ganancia que se vive desde lo humano, cuando en el cielo vamos a vivir desde lo divino. ¿Para qué quiero tener vírgenes en el cielo? Hay que ser bien especial, digamos, ¿no? Si la promesa es tener vida, es estar con Dios, no tener un harén de mujeres. Eso habla más de nosotros que de lo que Dios promete, ¿o no? Si no, entonces Dios me va a tener 25 iglesias para que yo siga trabajando en el cielo porque me gusta. No. O me va a tener el cielo lleno de completos para que yo coma completos todo el día. No. Eso es antropomorfizar las promesas de Dios. Esta es la promesa, ver el rostro luminoso de Dios. Es poder confiar en Dios de tal manera que entrego mi vida para que Él haga. Y yo confío en que no necesito controlar la muerte ni la vida, porque confío en Dios, porque veo el arco iris y confío en sus promesas. ¿No es hermoso el poder soltarlo y aceptar que es un misterio divino y que ni tú ni yo lo controlamos? Lo creemos, lo recibimos y lo gozamos. Y eso es lo importante. Dios hace el resto. ¿No es hermoso poder vivir con esperanza? Especialmente cuando sufrimos. Y poder decir, ya se acaba el dolor, ya se acaba esta época de sufrimiento, y empezamos a vivir pensando y esperando una época mejor, porque empezamos a confiar en Dios. Y eso es lo que nos fortalece para hacerle frente a la vida real. No a la imaginaria, a la real, con los problemas y sufrimientos reales. Lo hacemos pensando hacia adelante, con imaginación profética, confiando en las promesas. Entonces dejamos de ser víctimas para ser protagonistas de nuestra historia, para ser protagonistas de la esperanza y de una vida con fe. No esperando que Dios solucione, sino que Dios cumpla, que Dios muestre, que Dios se revele. Mientras tanto, trabajamos, servimos, predicamos, perdonamos, confiamos. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso muchas personas pierden la esperanza, porque tienen puesta la esperanza en cosas que no dan esperanza. Por eso la educación en la fe es tan importante. Porque cuando uno cree cualquier cosa, claro, tienes derecho a creer lo que quieras. Pero cuando crees cualquier cosa, cuando tienes una fe sincrética, vives un sincretismo en donde sacas un pedacito de cada religión y armas ahí algo que te guste, a tu medida personal, eso no da esperanza. Eso solo llena espacios vacíos, pero no da esperanza. Porque no hay confianza, porque no es real. Eso es más una idolatría que una fe real. Y por eso es importante tener una fe clara para que cuando la necesites de verdad la tengas segura.
sino cuando estés en necesidad, ¿a quién le vas a orar? ¿A todo? ¿Al mismo tiempo? ¿Le prendemos velita a todo para ver quién es el que va a hacer la magia? A ver si va a ser el santito, la virgencita, Buda. ¿Quién? Dios es el que obra. Y debemos fortalecernos en la fe en Dios y confiar en sus promesas y no en las promesas de otros. Porque precisamente cuando sufrimos es cuando más vulnerables somos. Y ahí después alguien nos dice cosas como que te mereces lo que te pasó o Dios te está probando y cuestiones por así. Cosas que nos hacen dudar un poco del amor de Dios. Y no tenemos que dudar del amor de Dios cuando más lo necesitamos, sino sostenernos del amor de Dios. Por eso hay que confirmarse muchas veces, ir renovando una y otra vez la fe para obligarnos a pensar qué es lo que realmente creemos y cuáles de esas cosas tienen realmente asidero y cuáles no. Cuáles me hacen bien y cuáles no. Cuáles me permiten esperar en Dios y cuáles solo me hacen querer controlarlo. ¿No es bello? Por un lado nos hace sentir chiquitos frente a estas piernas de fuego, ¿no? A este voz de trueno, pero por otro lado nos da las herramientas para vivir en libertad y confiar de verdad. Y esa confianza produce un milagro maravilloso. Es que es realmente maravilloso porque te hace perder el miedo a vivir. Y luego te da un segundo milagro que te quita el miedo a morir. Y después provoca un tercer milagro. Te permite vivir confiando. Siempre acompañado. Nunca sola. Aunque estés en el abismo más oscuro. Siempre acompañada, fortalecida, amada por Dios que está presente aquí entre nosotros. A mí se me pone la piel de gallina. Porque es sentirse amado de verdad. ¿Y cuánto cuesta a veces sentir que al menos una persona, un ser, no te juzga, te ama realmente completa y te da vida sin pedirte dinero ni nada a cambio? Y te perdona. Y te perdona, que pucha que cuesta a veces, ¿no? Esa es la vida del cristiano y de la cristiana. Muchos
pierden sus vidas peleando en la iglesia y buscando verdades absolutas, cuando en realidad la vida del cristiano es la que nos muestra el Apocalipsis, y aprende a vivir abrazada de Dios, segura en Dios, confiando en Dios. Las guerras van a estar siempre, batallas van a haber siempre, truenos van a haber siempre. Pero tú puedes escuchar el trueno de Dios, ¿o solo te da miedo? ¿Puedes confiar tu vida a Dios, o en realidad no confías? Es hermoso cuando uno logra confiar. Así perdemos el control. Y cuando perdemos el control, pasa la magia. Dios hace su obra en nosotros. Dejamos de ser nosotros los reyes del mundo para darle el paso a Dios. Veamos qué pasa con Juan. Desde el versículo 8. Y la voz que había oído desde el cielo me habló nuevamente, diciéndome: ve a tomar el pequeño libro que tiene abierto en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Yo corrí hacia el ángel y le rogué que me diera el pequeño libro, y él me respondió: toma y cómelo. Será amargo para tu estómago, pero en tu boca será dulce como la miel. Yo tomé el pequeño libro de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando terminé de comerlo se volvió amargo en mi estómago. Entonces me dijo: es necesario que profetices nuevamente acerca de una multitud de pueblos, de naciones, de lenguas y de reyes. Después recibí una vara para medir, semejante a un bastón, mientras me decían: levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los adoradores que encuentres allí. No tengas en cuenta el atrio exterior del templo ni lo midas, porque ha sido entregado a los paganos. Y ellos pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Hasta aquí la lectura. Esta es palabra de Dios. Amén. Leímos hasta el versículo 2 del capítulo 11 porque hay 3 órdenes que se le da a Juan. La primera, le abra la voz, y en el versículo 8 dice: ve a tomar el libro. No, primero le ordena que tome el libro. Después le ordena que lo coma, y después que se levante y mida el altar. Recordemos que para cuando se escribe el Apocalipsis, los romanos ya destruyeron Jerusalén, ya quemaron el templo, no queda nada, ¿no? Entonces aquí automáticamente tenemos que pensar en cómo Dios va a dar esperanza hacia una reconstrucción de la esperanza con el ejemplo de una posible reconstrucción del templo. No vamos a hacer spoiler hacia adelante, pero se nos habla ya de la ciudad santa como una nueva Jerusalén, con un nuevo templo, un nuevo altar, una nueva relación con lo sagrado. Pues al parecer este librito nos tiene algo importante que decir, porque Juan tiene que tomar el libro de la mano del ángel, no lo recibe como nosotros recibimos el sacramento, ¿no? Que lo recibes en tu mano, te lo pasan y tú lo tomas y te haces cargo de él. Y por eso, tal como un sacramento, debe comerlo.
Y sí, es dulce al principio, amargo por dentro, dentro de ti. Miriam. Bueno, yo leí varias veces esta parte y también lo encontré en Ezequiel 3:1, que dice, come lo que te presento, cómelo, y luego anda a hablarle a la casa de Israel. Y según lo que interpreto, en el fondo es que Juan dice que recibimos la palabra de Dios, o sea, recibimos la palabra de Dios, y a veces lo que nos da la vida puede ser dulce o amargo. Y tenemos que evangelizar a los demás, o sea, compartir con los demás lo que nosotros sabemos del Señor, lo que sabemos de la palabra de Dios, porque Él dice, es dulce y amargo a la vez. La tarea es amarga. A veces la tarea en la historia, en la familia, en la iglesia, en el mundo es amarga. Pero como dices tú, tenemos que seguir adelante. O sea, cómete el libro para mí es recibir todo lo que me ofrecen, ¿ya? Y de ahí yo propagar el evangelio por todo el mundo, como se hizo después de que terminó el Imperio Romano, ¿cierto? En lo que viene adelante. Entonces, eso es en el fondo, es de sacar de mi corazón y de todo lo que aprendo a través del Evangelio, expandirlo a los demás, no quedarme yo sola con lo que sé o con lo que interpreto de la Biblia y de la iglesia. Más o menos y así lo entiendo. ¿Sí? Claro, lo ves como una práctica cristiana. ¿Mm? Sí, yo lo veo similar, en realidad, especialmente en el sentido, como decía antes, desde una visión sacramental, litúrgica, como de que primero la palabra, cuando tú la recibes, se recibe con mucha alegría, ¿no? Es dulce. Y ama a tu prójimo y todo eso. Pero, eh, siguiendo como decías tú, Miriam, después esa palabra en tu estómago, ya cuando la tomas en serio y deja de ser pura fiesta, se transforma amarga porque tienes que hacerte cargo de esa palabra. O sea, predicar el amor al prójimo es dulce, practicarlo es un poquitito más difícil y puede incluso provocar amarguras. Por eso creo yo que hay una comparación con lo sacramental, porque tomar el cuerpo y la sangre de Cristo es ciertamente lo más dulce que hay, pero vivir en el cuerpo y la sangre de Cristo es un desafío que requiere de todo tu esfuerzo, de todo tu cuerpo, de todo tu ser, de toda tu fe, para que realmente el mundo sepa y vea que eres cristiano y que obras o buscas obrar, te esfuerzas por obrar en los mandamientos de Jesús, porque Jesús está en tu vida. Y eso puede llegar a ser amargo. También tiene que ver con la justicia, con la misericordia y con el amor como cristiano, ¿cierto? Claro que sí, que es lo que todos tenemos que practicar. Y no es fácil, para nada. Como la Hani decía recién, el perdón. Y no es fácil, eso es amargo. Tener que perdonar es amargo. Debería darnos alegría, pero cuando nos vamos acercando al perdón es amargo. Entonces es fácil llenarse la boca con la miel de la palabra, pero no es tan fácil ponerla en práctica de verdad, igual que el sacramento. ¿Ibas a decir algo, Karen? Bueno, sí, la verdad yo no lo vi como la parte esta sacramental. Yo lo vi como la palabra de Dios.
Entonces, sí me pareció eso. Yo pensé alegría, esperanza, porque te llena de ánimo, ¿ok? Y en la parte amarga lo entendí como que justamente cuando tú lo asumes y lo internalizas, viene un proceso amargo porque primero te condiciona tu calidad de vida y que feliz al tú tener que cambiar tu zona de confort. O sea, ya, ahí. Y la otra es porque cuando tú asumes eso, también te pones abierto a que te rechacen y te digan que eres un loco y que tú siempre con tus cosas y con tu cuestión y no sé qué, y eso a nadie le gusta, y eso es amargo. Entonces tú, pues si uno no está, uno dice, no, prefiero callarme porque para qué voy a estar ahí hablando tontera a esta gente que no quiere. O sea, entonces es una cosa como jugar a que tengas tu certeza bien puesta, y bueno, si lo tomaste, y si no también. Ya, algo así. Lo vi como eso. Me parece perfecto. Claro que sí. Creo que las tres interpretaciones son muy válidas. Y además que claramente se está hablando de un libro, ¿no? Y la palabra de Dios, tenemos que consumirla y practicarla, y también tiene esto de dulce y agraz, tal como tú lo dices. Eso creo yo que es el desafío. Más que nada el no engañarnos a nosotros mismos pensando que esto es un jardín de rosas sin espinas, ¿no? O que los mandamientos de Dios son así nomás. Que es un poco lo que pasa mucho en nuestra iglesia luterana como tal. Como es una iglesia que no tiene castigo y ni juicio sobre las personas, es muy fácil ser parte de estos típicos luteranos bien alemanes, súper relajados, ¿no? Que se sienten tan amados por Dios que no hacen nada y no se sienten con ganas de ir a la iglesia porque no es obligatorio, el perdón es gratis, se los dan al tiro y no hacen nada, y tienen una espiritualidad hacia adentro y tampoco hablan de su fe, ¿no? Entonces, a la larga es una fe bastante egoísta, personal, obviamente que no de todos, ¿no? Pero es algo muy, muy usual en todo lo que es en la colectividad, que no participan, no están en general, ¿m? Viven una fe alejada, y eso es quedarse solo con lo dulce y no con lo amargo. Engañarse a sí mismo pensando en una fe que no tiene práctica, que solo tiene creencia, y pasa mucho, demasiado diría yo. Y esa es una mala comprensión de la fe. Porque no significa que la fe tiene que ser amarga, no tiene que ser seria. Si nadie aquí está para sufrir, y tenemos que hacernos cargo de la fe. Si la fe no se trata de prender velitas todos los días ni cantar salmos, se trata de vivir con fe. Y la única forma de vivir con fe es cuando compartimos la fe con los demás. Si nadie tiene que vivir en el monte solo con una fe que se inventó a sí mismo. Entonces, yo veo esto como la práctica de la fe, ¿no? Como decía Miriam al principio, una práctica real en una vida real, en una iglesia real, en una comunidad real, y no solo en tu cabeza, con desafíos reales y soluciones reales, con una palabra real y una predicación real. Pero si tú estás muy tranquilo, muy tranquila en tu casa sin hacer nada, entonces tu fe no existe. Es solo una pantalla para tu flojera. Si ves el sufrimiento en el mundo y no te produce nada, tu fe no existe. Está bien, no podemos quitar el hambre de todo el mundo con un chasquido de dedos,
pero por último, siente que hay necesidad en este mundo y que los cristianos somos llamados a trabajar en esa necesidad, ¿no? ¿O somos llamados solo a cantar salmos? Eso sale de lo dulce y amargo, es ponerse serio, es ponerse pantalones, es tener una fe madura y no solo un autoengaño que hace sentirme bien conmigo mismo y con mi propia flojera. La comodidad, tal como decía Karen antes, ¿no? Salir de la zona de confort. Claro, claro, porque si no salimos de esa zona de confort, vamos a pensar que estamos siempre bien, que estamos súper bien. Y no, no estamos bien. Porque si mi vecino no está bien, yo no puedo estar bien. Eso es un engaño. Eso es como pasa cuando en las ciudades van tirando a los pobres atrás del cerro, ¿no? Para que no los vean. Y los alejan para no verlos. Y autoengañarse como si no estuvieran. Y así aparecen las favelas, ¿no es cierto? Y todo eso. Pero están ahí. Y algún día van a bajar. Y van a ir a tu casa. Por eso tenemos que hacernos cargo. Porque también son personas. Igual que uno. Pero son ¿Puedo marginados. agregar algo? Uh-huh. Es que yo pienso que la fe, antes que nada, tenemos que trabajarla con uno mismo. Primero, uno tiene que estar muy bien convencido y, digamos, es un trabajo constante también. Primero uno y después puedes entregarlo a los demás y hacer todo lo que quieras. Pero primero uno tiene que estar bien firme, pienso yo. Y es un trabajo constante, esto no es non-stop, amigo. Claro. Así es. El tema es que tú tienes que trabajar tu fe, pero no puedes trabajarlo siempre sola. La idea es trabajarlo con otros, para que uno aprenda de los demás, porque yo aprendo de la fe de ustedes. Si no se me ocurre todo solo, aprendo de la fe de ustedes y ustedes de los demás. Y mutuamente nos vamos alimentando en la fe, nos vamos levantando de nuestras dudas, apoyando en nuestros dolores, formando comunidad y aprendiendo de una fe común. Claro, la fe de cada uno va a ser algo especial y único, pero vamos identificándonos con estas cosas que nos unen y nos va dando sentido. Por eso siempre es bueno estar en comunidad. Ahora, claro, en la vida cotidiana tú tienes que hacerte cargo de tu propia fe, ¿no? Y no ser parte de este típico pelambre de chiste, ¿no? De las personas que van a la iglesia y salen pelando, ¿no? Y salen hablando mal de los demás. Es como, no, claramente no, no es la idea. Pateando el perro. Claro, claro, claro. Eso, bueno, es cinismo solamente. Y ciertamente tenemos que ser exigentes con nosotros mismos para que nos demos cuenta. Pero muchas veces la única forma de darnos cuenta es cuando el de al lado nos dice y nos llama la atención, nos exhorta y nos dice, oye, eso no es correcto. Ojo, no te estás dando cuenta, ten cuidado. De la misma forma, se nos exhorta a respetar lo sagrado, por ejemplo, leer la palabra, participar, estar en la iglesia, trabajar. Hay que trabajar en la iglesia, no hay solo que estar. Cada uno tiene que encontrar su espacio de servicio para sentirse útil, para ser útil, porque todos podemos hacer algo, donar algo, sanar algo o alguien. Y hay que buscarle ese espacio, ya sea tejiendo mantitas, enseñando a leer a los niños, predicando la palabra, ayudando a los pobres, sirviendo café, no importa. Pero tenemos que salir y servir.
Porque si no servimos a los demás, vamos a estar sirviéndonos a nosotros mismos. Eso es lo importante de una fe viva y práctica. Por eso la diaconía y todas sus formas es tan importante en la iglesia. No es que todos tenemos que salir a ayudar a los pobres. Para eso habrá algunos que se sienten más cercanos y otros harán otras cosas, pero siempre tiene que haber distintas formas de diaconía, porque es la forma en donde mostramos directamente el amor al prójimo, de distintas maneras, con distintos dones. Y eso, queridas mías, es dulce y también amargo. Pero lo importante es que la palabra ya está dentro nuestro. El misterio está dentro nuestro, el sacramento está dentro nuestro, la voz de Dios está dentro nuestro. Y debemos abrazar la amargura hasta que se vuelva dulce. Porque aquí no hay que dar hasta que duela. Hay que dar hasta que deje de doler. Para que no te importe ni lo veas como una pérdida, sino siempre como una ganancia. Dar tu tiempo, tu dinero, tus bienes, no tiene que doler, tiene que darte alegría. Si no, no lo hagas. Porque acá no es para sufrir y nadie se gana el cielo por cumplir su deber. Así que no hay que dar hasta que duela. Hay que darlo con la cara llena de risa. ¿Mm? Eso es transformar lo amargo en dulce para bien. Y así profetizamos, como le pide a Juan. Y así también vamos cuidando el templo de Dios en la tercera petición que le hace, la tercera orden. Preocuparnos de lo sagrado, como es el templo, el altar, aquello que nos vincula con Dios desde lo simbólico. Muy importante, somos seres sensoriales. Y en nuestra sensorialidad necesitamos conexiones con Dios. Así lo veíamos ayer en la clase de confirmación. Necesitamos tomar en serio nuestra sensorialidad, porque es así como encontramos conexiones, vínculos, lo que nos remite a Dios. Si no, queda todo a merced de nuestra imaginación. Tenemos que sentir. Por eso acá utiliza también este ejemplo de dulce y amargo, porque es algo que se siente, se percibe tanto cuando entra en la boca como por dentro. Y así también tiene que ser nuestra vida. Y eso es lo bello, porque no depende de tu imaginación, sino que lo vamos sintiendo de verdad. Por eso el sacramento se siente, el pan se siente, el vino se siente, el agua se siente. Y así vamos llenando de sensaciones nuestro espacio con Dios, para que lo que vemos, lo que olemos, lo que recibimos, lo que comemos, lo que compartimos, todo nos hable de Dios y podamos sentirlo cada vez más cerca. De alguna manera u otra siento que Juan está siendo invitado a aprender a vivir como creyente y a enseñar eso luego a toda la iglesia. A tomar en serio su fe, a no transformarse en víctima, sino en protagonista de su historia, de su fe, pase lo que pase. Y confiar en que este es el tiempo de Dios. Es el tiempo en donde Dios llena nuestro cuerpo, nuestra esperanza, en donde Dios hace la obra. Nosotros nos dejamos llevar.
como en un enamoramiento que no es solo pasión, sino también madurez. Que entendemos que el enamoramiento tiene también decisiones, que tiene dulces y amargos, que tiene responsabilidades y que nos da alegría. Ya el solo hecho de sentir amor tiene que hacernos levantar cada día con una cara llena de risa y acostar cada noche llenos de esperanza. Y no es porque el amor sea perfecto, es porque está. Y ese amor tiene responsabilidades. Y nuestra vida como cristianos también la tiene. Porque si no, no estamos amando de verdad. Eso es pura pasión. Y está bien, la pasión es buena, pero trae consigo el respeto hacia el otro, hacia ti mismo, hacia lo que eres, hacia lo que crees y lo que haces. Y como cristianos somos llamados a vivir cuidándonos, queriéndonos, amándonos, perdonándonos e invitándonos constantemente a confiar en Dios, para que ninguno de nosotros caiga en una vida sin Dios. Podemos caer en tentaciones, podemos caer en pecados, pero nunca, nunca en una vida sin Dios. Esa es nuestra tarea. Por eso profeticemos, prediquemos, compartamos la palabra, para que a nadie le falte Dios y todos tengamos la posibilidad de crecer, de madurar y tomar nuestra vida de fe en serio, para bien, para alegría, para vivir de verdad. Pues que así sea. La experiencia de fe de cada una de ustedes. Amén. Tenemos una gran tarea y es hermosa. Ayudémonos para que nunca ninguno de nosotros se sienta solo buscando ese compromiso real con Dios y que nunca ese compromiso nos traiga tristeza, sino puro gozo, puro gozo. ¿Qué más hermoso puede ser que servir a Dios en este mundo? Eso no nos hace sufrir, nos hace dar gracias de que podemos hacerlo. Durmamos hoy dando gracias de que hemos tenido la bendición de haber recibido a Dios en nuestra vida, de haber recibido el don de la fe, de haber probado de este fruto dulce y de hacernos cargo con valentía y amor de su amargura. Y Dios hará el resto. ¿Les parece? Maravilloso. Tan calladitas hoy día, ¿eh? Muy pensativas. Reflexiva. Bueno, bien, bien. ¿Puedo decir algo cortito? Claro, Cuando tú dices en la iglesia, o mi marido dice cuando hacemos nuestra liturgia, cuando dos o más se reúnan en tu nombre, yo estaré ahí en medio de ellos, se refiere al Señor. Me evoca a esta semana que nos juntamos con una amiga que tiene muchos problemas, separada y con problemas, pero no solamente uno evangeliza en la iglesia,
por ejemplo, en un grupo de amigas, en el trabajo, con gente cesante, por ejemplo, cuando tú lo invitas a almorzar o en el caso nuestro que nos juntamos con una amiga con problemas, ahí actuó Dios en medio de nosotros, porque le dimos amor, le dimos cariño, le dimos una once, se la pagamos, o sea, ahí también estamos actuando de forma cristiana, porque uno está actuando, eh, Dios actúa en nosotros, como dijiste tú. Es una obra también de caridad, de fe y de amor. Hay que evangelizar adentro y afuera, como se dice. Eso, propagar el amor, propagar la fe. Creo que es muy bonito. Eso, quería aportar un poquito. Gracias. ¿Sí? Ese es nuestro deber. O sea, nos fortalecemos adentro para evangelizar afuera. La idea es que uno vaya a la iglesia también a descansar, a llenarse de fe, a encontrar perdón, fuerza y restauración, para que luego salgas con valentía y hagas eso mismo que tú dices y mucho más. Hacerse cargo de los que están solos, de acompañar a los necesitados, cada uno según sus posibilidades, pero hacerlo y hacerlo a propósito, ¿no? No así nomás, sino que pensando en que es nuestro deber. ¿Mm? Y dar gracias a Dios que podemos hacerlo. Porque hay otros que no pueden. Tú en este caso, en tu mismo ejemplo, puedes pagarle la once y hacerlo con ganas. Maravilloso que puedes hacerlo. Entonces hazlo. Hermoso. Así tiene que ser. Y cada uno haciendo lo que puede y haciéndolo. Porque muchos pueden hacer hartas cosas, pero no las hacen. Y tener en cuenta que acá no existe la buena acción del día. Hiciste eso y ya estoy esperando qué viene después, en el mismo día. ¿Ah? No es como, hoy día ya terminé, listo. No, no, no. Vamos a ver qué hacemos, qué hacemos. Estar ocupando la mente en una visión de servicio, precisamente para que se cumpla lo que tú dices, Miriam, que tú sientas que entre tú y el otro está Cristo y que el otro sienta que entre tú y él está Cristo y que todo lo que hacemos lo hacemos por Cristo y no porque somos buenos ni súper misericordiosos, es porque Cristo obra en nosotros. Y eso es el mejor regalo que podemos dar. Así que a seguir trabajando nomás, con mucha vitalidad y confianza en Dios. Muchas gracias a todas. Un placer, como siempre. Oramos y así nos despedimos precisamente con Cristo en nuestros corazones. Oremos. Amado Dios, tú que eres la fuerza de nuestras vidas, danos de tu paz, danos de tu luz, danos tus mandamientos para poder vivir según tu voluntad y así conformar nuestras vidas a la de tu Hijo Jesús. Haznos dignos de tan bellísima tarea y regálanos el gozo de servirte con alegría, con amor, para que nunca lo veamos como una carga, sino solo como aquello que hacemos mejor, que es precisamente servirte con alegría y confianza en ti. Quédate en medio de cada uno de nosotros. Ocupa todos los espacios de nuestra vida para que estemos donde estemos, siempre podamos verte, sentirte y recibirte con alegría.
Lo pedimos, buen Dios, confiando en tu amor por nosotros, en nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que la bendición del buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, te conserven su fe ahora y siempre. Amén. Muchas gracias una vez más. Que tengas buen retorno a casa y nos Muchas vemos gracias. mañana. Sí, muchas Salud. gracias. Gracias a ustedes y que tengan una maravillosa noche. Hasta la Igual. próxima.